El hombre que comió la carne de su madre muerta para sobrevivir en los Andes y caminó 10 días sin mapa hasta salvar a 16 personas. Un hombre de 22 años despertando en la nieve a 3.500 metros de altura en los Andes después de estar en coma por 3 días, su cráneo fracturado, rodeado de cadáveres congelados, y cuando finalmente puede enfocar sus ojos ve el cuerpo de su madre muerta a pocos metros cubierto de nieve. Ve a su hermana Susie agonizando con heridas internas masivas que la matarán en 8 días. Ve los restos destrozados del avión Fairchild que se estrelló contra una montaña a 400 kilómetros por hora, y cuando pregunta dónde están los rescatadores, le dicen dejaron de buscar, el mundo piensa que estamos todos muertos, y en ese momento Nando Parrado entiende algo que Marco Aurelio escribió hace 2000 años, que cuando pierdes absolutamente todo, familia, esperanza, civilización, cuando estás más allá de donde cualquier ser humano debería poder sobrevivir, todavía tienes una elección, morir esperando que alguien te salve o salvarte a ti mismo aunque parezca imposible. Y 48 días después, cuando ya han comido la carne de sus amigos muertos para no morir de hambre, cuando han sobrevivido a avalancha que mató a 8 más, cuando están al borde del canibalismo o la muerte por inanición, Nando toma decisión que Séneca habría llamado la definición misma de coraje estoico. Se ata pedazos de metal de avión a sus pies como zapatos improvisados, se envuelve en asientos de avión como abrigo, y comienza a caminar hacia el oeste escalando montaña de 5.000 metros sin equipo de montañismo, sin mapa, sin comida, acompañado solo por Roberto Canessa, y 10 días después emerge del otro lado de los Andes habiendo caminado 60 kilómetros a través de terreno que montañistas experimentados consideran imposible, encuentra civilización, organiza rescate en helicóptero, y salva a 16 sobrevivientes que llevan 72 días esperando en el infierno congelado. Este es Nando Parrado, sobreviviente del accidente aéreo de los Andes de 1972, y su historia demuestra cada principio estoico jamás escrito sobre cómo enfrentas lo absolutamente inimaginable, cómo tomas la decisión más difícil que un ser humano puede tomar, cómo conviertes desesperación total en determinación implacable, y cómo pruebas que el espíritu humano cuando se niega absolutamente a rendirse puede lograr lo que la lógica dice que es imposible. Diciembre 9 de 1949, Montevideo, Uruguay. Nació un niño en familia de clase alta uruguaya. Su padre Sile Parrado era empresario exitoso que había construido negocio próspero vendiendo partes de autos y materiales de ferretería. Su madre Eugenia era ama de casa elegante que criaba a sus 3 hijos, Nando, su hermana mayor Graciela y su hermana menor Susana, con amor y expectativas altas. Los Parrado eran familia feliz, unida, religiosa, típica de clase media alta de Montevideo. Nando creció mimado pero no arruinado. Su padre le enseñaba valor del trabajo duro, de construir algo con tus propias manos. Nando amaba los autos, las motocicletas, la velocidad. Era apasionado del rugby, jugaba para All Christians Club, uno de equipos más prestigiosos de Uruguay. No era el mejor jugador del equipo, no era el más rápido o el más fuerte, pero era confiable, trabajador, el tipo de jugador que nunca se rendía. Para octubre de 1972, Nando tenía 22 años. Trabajaba en negocio de su padre aprendiendo cómo algún día hacerse cargo. Tenía novia hermosa. Tenía vida cómoda, privilegiada. Pero sentía que faltaba algo, alguna aventura, alguna prueba real de quién era. Epicteto había enseñado que no sabemos quiénes somos realmente hasta que somos probados. Nando estaba a punto de ser probado de maneras que ningún ser humano debería ser probado. El equipo de rugby All Christians había sido invitado a jugar partido en Chile. Era oportunidad emocionante, viaje a través de los Andes, juego contra equipo chileno, luego algunos días de celebración en Santiago. 45 personas subirían al avión, el equipo de rugby, sus amigos, algunos familiares, la tripulación. Entre los pasajeros estaban la madre de Nando, Eugenia, y su hermana menor Susie de 19 años. Nando estaba emocionado de compartir esta aventura con ellas. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un Fairchild FH-227D, despegó de Montevideo rumbo a Santiago de Chile. Tenían que cruzar la cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más altas y peligrosas del mundo. El plan era volar sobre el paso más bajo disponible. Pero el clima sobre los Andes era notorio por cambiar rápidamente, por crear condiciones peligrosas sin advertencia.
Cuando llegaron a los Andes, encontraron nubes densas, turbulencia severa. Los pilotos, coronel Julio César Ferradas y teniente coronel Dante Héctor Lagurara, decidieron aterrizar en Mendoza, Argentina, y esperar a que mejorara el clima. Pasaron la noche allí. Al día siguiente, 14 de octubre, el clima parecía mejor y decidieron continuar. Pero cometieron error fatal de navegación. Pensaron que habían cruzado los Andes cuando en realidad todavía estaban en medio de ellos. Comenzaron a descender demasiado pronto. Y entonces, volando a través de valle estrecho entre montañas, rodeados de nubes que limitaban visibilidad, el avión golpeó la ladera de una montaña. El impacto fue catastrófico. El ala derecha se desprendió primero. Luego la cola completa se separó del fuselaje, llevándose con ella a 5 pasajeros que cayeron a la montaña y murieron instantáneamente. El fuselaje restante se deslizó por la ladera nevada como trineo descontrolado durante cientos de metros antes de detenerse finalmente. La cabina se aplastó completamente, matando a ambos pilotos y a la azafata al instante. Cuando el avión finalmente se detuvo, había silencio absoluto excepto por gemidos de los heridos. De las 45 personas en el avión, 12 habían muerto en el impacto. Muchos otros estaban gravemente heridos. Nando estaba inconsciente, su cráneo fracturado, sangrando profusamente de nariz y boca. Su madre Eugenia estaba muerta o muriendo, su cuerpo destrozado por el impacto. Su hermana Susie estaba viva, pero con hemorragia interna masiva. Los que podían moverse comenzaron frenéticamente a ayudar a los heridos. Roberto Canessa y Gustavo Cervino, ambos estudiantes de medicina, se convirtieron en médicos improvisados, tratando fracturas, hemorragias, con absolutamente ningún equipo médico. Usaban metal del avión como tablillas, asientos como camillas, nieve para limpiar heridas. Durante 3 días, Nando permaneció inconsciente mientras sus amigos cuidaban de él. Cuando finalmente despertó, lo primero que vio fue el cuerpo de su madre cubierto con manta a pocos metros. Le dijeron que había muerto en el impacto. Nando miró a su hermana Susie, quien estaba acostada cerca, pálida, débil, claramente muriendo de hemorragia interna que no podían detener. Y Nando preguntó la pregunta que todos habían estado preguntando: ¿cuándo vienen los rescatadores? La respuesta lo devastó. Habían escuchado en radio pequeña que el rescate había sido cancelado después de 8 días. Los Andes eran vastos, blancos, imposibles de buscar efectivamente. Las autoridades asumían que todos habían muerto en el impacto. El mundo los había declarado muertos. Marco Aurelio había escrito que debemos aceptar lo que no podemos cambiar mientras trabajamos en lo que sí podemos. Los sobrevivientes no podían cambiar que el rescate había sido cancelado, pero podían trabajar en sobrevivir hasta que alguien los encontrara o hasta que pudieran salvarse a sí mismos. El problema más inmediato era comida. Tenían algunas provisiones del avión: chocolates, snacks, alcohol. Racionaron todo estrictamente. Cada persona recibía tapa de desodorante llena de vino y cuadrado pequeño de chocolate por día. A ese ritmo la comida duraría tal vez una semana. Y estaban a 3.500 metros de altura donde no crecía nada, donde no había animales, donde la única cosa viva eran ellos. Séneca había escrito sobre cómo debemos enfrentar verdades brutales sin negación. La verdad brutal que enfrentaban era simple: o encontraban comida o morirían. Y la única fuente potencial de comida era los cuerpos de sus amigos muertos congelados en la nieve alrededor del avión. Durante días nadie mencionó esta opción, aunque todos pensaban en ella. Era tabú supremo, era profanación religiosa, era inimaginable. Pero el hambre era implacable. Después de una semana sin comida real, sus cuerpos comenzaban a consumirse a sí mismos. Podían sentir sus músculos atrofiándose, su fuerza desvaneciendo. Y entonces Roberto Canessa, el estudiante de medicina, dijo en voz alta lo que todos habían estado pensando: si muero aquí, quiero que coman mi cuerpo para que puedan sobrevivir. Era permiso, era ruptura del tabú. Otros gradualmente asintieron. Si era comer a los muertos o morir ellos mismos, elegirían vivir. Epicteto había enseñado que debemos distinguir entre cosas que están bajo nuestro control y cosas que no están. No estaba bajo su control que no tuvieran comida.
Estaba bajo su control si elegían usar los recursos disponibles, sin importar cuán horribles fueran, para sobrevivir. Los primeros en intentarlo vomitaron inmediatamente. Era psicológicamente repugnante. Pero persistieron. Cortaban tiras pequeñas de carne de los cuerpos congelados, las secaban al sol para que parecieran menos humanas, y se forzaban a tragarlas. No había placer, no había satisfacción, solo necesidad biológica básica de proteína. Nando se negó inicialmente. La idea de comer carne humana era demasiado, especialmente cuando el cuerpo de su madre estaba allí. Pero su hermana Susie estaba muriendo frente a sus ojos, perdiendo sangre lentamente, debilitándose cada día. Y en el 8º día después del accidente, Susie murió en brazos de Nando. Él lloró sobre su cuerpo durante horas. Y entonces algo cambió en Nando fundamentalmente. Séneca había escrito sobre cómo la pérdida total puede liberar. Nando había perdido a su madre y su hermana, las dos personas que amaba más que nadie en el mundo. Ya no tenía nada que perder. Y esa realización lo liberó del miedo, de la duda, de la vacilación. Decidió que sobreviviría sin importar que saldría de esa montaña, que les diría a su padre y a su hermana Graciela lo que había sucedido. Nando comenzó a comer. No con placer, sino con determinación. Era combustible, era supervivencia, era respeto a los muertos que habían dado sus cuerpos para que otros vivieran. Marco Aurelio había escrito que debemos hacer lo que la situación requiere sin excusas. La situación requería esto. En la noche del 29 de octubre, 16 días después del accidente, avalancha masiva bajó por la montaña y enterró el fuselaje donde dormían. La nieve llenó el fuselaje en segundos. Personas gritaban, luchaban por respirar, eran aplastadas por peso de nieve. Cuando finalmente excavaron salida horas después, 8 personas más habían muerto, sofocadas por la nieve. Ahora eran solo 16 sobrevivientes. Y habían estado en esa montaña por más de 2 semanas sin señal de rescate. Nando tomó decisión, no podían esperar más. Tenían que caminar a buscar ayuda. Los otros pensaban que estaba loco. Estaban en medio de los Andes, la segunda cadena montañosa más alta del mundo. No tenían equipo de montañismo, no tenían mapas, no tenían comida para viaje, no tenían ropa adecuada para clima de alta montaña. Caminar hacia cualquier dirección era suicidio. Pero Nando aplicó lógica estoica simple que Epicteto había enseñado. Si quedarse significa muerte lenta de hambre, y caminar significa posible muerte pero también posible salvación, entonces caminar es la opción racional. Los otros eventualmente aceptaron su lógica. Pero necesitaban prepararse. Pasaron semanas preparándose. Cosieron sacos de dormir de material de asientos de avión. Crearon mochilas de pantalones. Llenaron botellas con nieve derretida. Secaron carne humana al sol para llevar como provisiones. Y decidieron quiénes irían. Nando insistió en ir. Roberto Canessa, el estudiante de medicina, también iría. Antonio Tintín Vicintín iría como tercero inicialmente. El 12 de diciembre, 60 días después del accidente, los tres comenzaron su caminata. La montaña que necesitaban escalar para salir del valle era monstruosamente alta, cubierta de hielo, inclinación de casi 50 grados en partes. Sin equipo de montañismo real, cada paso era potencialmente fatal. Tomó 4 días subir esa montaña. Cuando finalmente llegaron a la cima, esperaban ver Chile al otro lado, esperaban ver Valle Verde, civilización. En lugar de eso vieron más montañas, docenas de ellas en todas direcciones, extendiéndose hacia horizonte. Séneca había escrito sobre cómo a veces descubres que tu obstáculo es mucho más grande de lo que pensabas. Nando enfrentaba exactamente esto. Cualquier persona racional habría vuelto en ese momento. Era imposible. No podían cruzar docenas de montañas adicionales. Pero Nando miró al oeste y vio 2 montañas que parecían ligeramente más bajas. Decidió que caminarían hacia allá. Tintín, exhausto y desmoralizado, regresó al fuselaje. Nando y Roberto continuaron solos. Durante los siguientes 10 días caminaron. Sin senderos, sin mapas, navegando solo por el sol. Comían nieve para hidratación. Comían la carne seca que habían traído.
Dormían abrazados en temperaturas de menos 20 grados Celsius. Cada paso era agonía, sus pies destrozados por zapatos improvisados de metal de avión, sus cuerpos consumidos por hambre y agotamiento. Marco Aurelio había escrito sobre perseverancia como virtud suprema. Nando y Roberto perseveraban cuando perseverancia parecía locura. Y entonces el 10º día vieron algo que no habían visto en 72 días: verde, vegetación, árboles, agua corriente. Habían caminado fuera de las montañas muertas hacia Valle Vivo. Siguieron el río aguas abajo. Eventualmente vieron vacas, señal de civilización cercana. Y entonces, el 12 de diciembre, vieron hombre a caballo del otro lado del río. Gritaron, pero el ruido del río ahogaba sus voces. El hombre comenzó a alejarse. Nando y Roberto gritaron desesperadamente. El hombre finalmente los escuchó, se volteó, los vio. El hombre, cuyo nombre era Sergio Catalán, pensó inicialmente que eran turistas perdidos. Pero cuando se acercó y vio su condición, hombres esqueléticos con ropa hecha de asientos de avión, caras quemadas por sol de montaña, supo que algo extraordinario había sucedido. Nando le gritó a través del ruido del río: «Vengo de avión que cayó en montañas. Soy uruguayo». Catalán cabalgó durante horas para alertar a autoridades. Al día siguiente, helicópteros de rescate chilenos volaron hacia las coordenadas que Nando había dado. Encontraron el fuselaje, encontraron a los 14 sobrevivientes restantes que habían esperado 72 días. Todos fueron rescatados. Todos sobrevivieron. Cuando la historia completa salió, el mundo quedó atónito. El canibalismo especialmente causó conmoción moral. ¿Cómo pudieron? ¿No era esto lo más bajo a lo que humanos podían caer? Pero Nando explicó en conferencias de prensa con dignidad tranquila: fue decisión de sobrevivir, fue respeto a los muertos que dieron sus cuerpos, fue alternativa entre vida y muerte, y eligieron vida. Epicteto había enseñado que no debemos juzgar a personas en circunstancias extremas usando estándares de circunstancias normales. Los que criticaban nunca habían estado a 3.500 metros de altura muriendo de hambre rodeados de cadáveres. Eventualmente incluso la Iglesia Católica declaró que lo que hicieron no fue pecado, fue supervivencia. Nando regresó a Uruguay como héroe nacional, pero tuvo que reconstruir su vida completamente. Su madre y hermana estaban muertas. Tenía trauma severo de TEP. Tenía pesadillas cada noche durante años. Pero aplicó mismo principio estoico que lo había salvado en montaña: enfócate en lo que puedes controlar. No podía controlar que había perdido a su familia, pero podía controlar cómo vivía el resto de su vida. Podía honrarlas viviendo plenamente, sin desperdiciar un solo día, sin quejarse de problemas menores. Marco Aurelio había escrito Memento Mori, recuerda que morirás. Nando lo recordaba cada día, había estado más cerca de muerte que la mayoría de personas jamás estarán. Se casó, tuvo 2 hijas. Tomó control del negocio de su padre y lo convirtió en imperio, una de las operaciones de distribución de partes de auto más grandes de Sudamérica. Se convirtió en piloto de carreras, productor de televisión. Vivía vida con intensidad que solo alguien que ha mirado a muerte directamente puede vivir. En 2006, 34 años después del accidente, publicó libro Miracle in the Andes. Era brutalmente honesto sobre cada detalle: el canibalismo, el miedo, la desesperación, pero también el coraje, la amistad, el triunfo de espíritu humano. El libro fue bestseller internacional. Y Nando regresó a las montañas. No solo una vez, sino repetidamente. Llevaba grupos de personas al sitio del accidente, ahora accesible por helicóptero. Explicaba lo que había sucedido, dónde habían dormido, cómo habían sobrevivido. Para él no era trauma que debía evitar, sino experiencia que lo había definido y que necesitaba honrar. Hoy Nando Parrado tiene 75 años. Vive en Montevideo con su esposa. Sus hijas son adultas con sus propias familias. Sigue dando conferencias alrededor del mundo sobre liderazgo, supervivencia, resiliencia. Y su mensaje es profundamente estoico, aunque raramente usa ese término. Dice que cuando pierdes todo, descubres que todavía tienes algo que nadie puede quitarte: tu capacidad de elegir. Puedes elegir rendirte o seguir.
Puedes elegir desesperación o determinación. Y esa elección determina no solo si sobrevives, sino quién eres. La lección final de Nando Parrado es que el estoicismo no es filosofía para tiempos fáciles, sino herramienta práctica para tiempos imposibles. Cuando estás en infierno literal, cuando has perdido a tu familia, cuando estás comiendo carne de tus amigos muertos, cuando estás caminando sin mapa a través de montañas que deberían matarte, la filosofía abstracta no sirve. Lo que sirve es enfocarte en siguiente paso, siguiente aliento, siguiente decisión que está bajo tu control. Y la promesa estoica que Nando Parrado demostró es que el espíritu humano, cuando se niega absolutamente a rendirse, puede lograr lo que expertos dicen es imposible, puede sobrevivir lo que debería matar, puede caminar fuera de infierno congelado con nada excepto determinación y compañerismo, y puede transformar tragedia más oscura en testimonio de que mientras tengas capacidad de elegir tu respuesta, nunca estás verdaderamente derrotado. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.